¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Salud, un programa desarrollado por la Unidad de Comunicaciones del Hospital Dr. Gustavo Frick. Agradecer a todas y todos ustedes que nos acompañan en toda la jornada de nuestro programa. Vamos a presentar de inmediato al invitado de esta jornada, doctor Gustavo Rod, jefe del Departamento de Neurología. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, muy amable. Bueno, doctor, vamos a hablar un tema que le interesa a muchas personas que están en su casa, se van a sentir muy identificados. Dolor de cabeza, cefalea, jaqueca, ¿son sinónimos? Técnicamente no, a pesar de que son palabras que se usan habitualmente en forma indistinta. Para nosotros una jaqueca o migraña es una condición bien particular que tiene ciertas características y que es una enfermedad que habitualmente se hereda. Cuando uno ve a un paciente con una migraña o jaqueca, habitualmente hay un familiar o hermanos o primos que tienen también la misma condición. ¿Son como más crónicas? Y son crónicas. En cambio, una cefalea solamente hace alusión al hecho de dolor de cabeza. Y la causa puede ser múltiple, puede desde un cabezazo hasta un tumor cerebral, lo que sea. En el fondo, solamente estoy diciendo que tiene dolor de cabeza, punto. Ahora la jaqueca entonces, que sería algo más grave, ¿cómo podríamos definirlo? ¿Qué características tiene? Como usted dijo, la jaqueca es una enfermedad crónica. No es una condición que se gatilla y después desaparece. Si yo voy a ser jaquecoso, voy a ser jaquecoso siempre. Lo que no significa necesariamente que voy a tener siempre dolores de cabeza. Esa enfermedad se caracteriza porque las crisis empiezan a aparecer con frecuencia bien variable, a veces un par de veces a la semana, otras veces una vez al mes, etc. Puede ser muy distinta de paciente a paciente. ¿Hay algo que lo puede desencadenar? Tengo una amiga específicamente que siempre sufre de jaqueca y dice no tengo ninguna condición, por ejemplo, estoy bien, dormí bien, no tengo ningún problema, igual se me produce una jaqueca. Sí, intuitivamente uno tiene la idea de que las jaquecas se desencadenan, por ejemplo, por estrés o por problemas que uno puede tener, etc. Y la verdad es que es bien aleatorio. Hay mucha gente que tiene jaqueca desarrollan crisis cuando se van de vacaciones. Entonces no tiene que ver mucho con eso. Pero se podría agudizar. Sí, hay ciertas condiciones que favorecen las crisis de jaqueca. Por ejemplo, la deshidratación. Y eso es súper importante en estas épocas en que ya empieza a hacer calor. La gente que trabaja, sobre todo la gente que trabaja al aire libre, tienden a deshidratarse más rápido. Entonces, eso puede desencadenar crisis. Hay algunos alimentos que también pueden producir jaqueca. ¿Alimentos? ¿Cuáles podrían ser? El queso, el plátano, los embutidos, la salsa de soya, el alcohol. También puede producir... ¿Tabaquismo quizás? No necesariamente el tabaco, pero el alcohol sí, porque produce vasodilatación. Se dilata los vasos sanguíneos y eso puede inducir una crisis jaquecosa. Bueno, recomendar entonces bajar los índices de todos los productos que usted dijo. Bajarlos un poco. Lo que pasa es que es difícil evitarlos todos, pero la mayoría de los jaquecosos se dan cuenta cuando tienen periodos de muchas crisis. Entonces ahí la recomendación es tratar de disminuir ese tipo de sustancias. Y precisamente para que tengan estos cuidados, ¿en qué momento tenemos que ir al médico? Eso es lo que nosotros llamamos las banderas rojas. O sea, ¿qué dolor de cabeza a uno me está hablando de una enfermedad que puede ser potencialmente grave? Por ejemplo, si el inicio es muy brusco o muy intenso, o el patrón del dolor de cabeza cambia completamente, o bien se asocia a otros síntomas, por ejemplo, dolor de cabeza y además pérdida de fuerza de un lado, de un brazo, o bien asociado a náusea o fiebre. Todas esas cosas son razones que es una condición distinta a las habituales. Todo eso significa que vale la pena por lo menos ver a ese paciente y evaluarlo bien. Ahora, doctor, ¿una condición crónica de jaqueca podría desencadenar en alguna enfermedad? ¿Podría ser un síntoma? En general no, pero el problema es que se puede confundir con otras cosas. Porque que yo sea un jaquecoso no significa que estoy inmune a cualquier otra enfermedad.
Y el gran problema de los jaquecosos es ese, que de pronto confundir una crisis jaquecosa con otra cosa que puede ser un poco más compleja. Pero como la mayoría de los jaquecosos conocen muy bien sus tipos de crisis y lo pueden describir bastante bien, se dan cuenta cuando esa crisis es distinta. Y a uno se lo dicen, o sea, el doctor sabe que este dolor de cabeza no es el dolor que habitualmente El tengo. habitual. Eso, entonces hay que investigarlo mejor. Ok. Y también, ¿qué pasa con la automedicación? Muchas personas toman migranol o otro tipo de medicamentos. ¿Qué le decimos a esas personas que están en su casa mirándonos? Con el tiempo han ido cambiando los medicamentos que se usan para la jaqueca, pero durante muchísimos años se usaron y se siguen usando todavía medicamentos que tienen en su base una sustancia que se llama ergotamina. Y la ergotamina es bastante útil desde el punto de vista sintomático porque aprieta los vasos sanguíneos y eso disminuye el dolor. El problema es que eso dura poco rato y después se produce una dilatación de rebote. Y eso genera otro dolor de cabeza, entonces la paciente vuelve a usar lo mismo y queda enganchado en este ciclo de tomar el medicamento, después de un rato se le pasa, vuelve a usarlo, y eso es lo que nosotros llamamos la cefalea de rebote. Y el problema es que el uso crónico de ergotamina puede producir otro tipo de problemas, por ejemplo, problemas coronarios al corazón. Y una serie de otros trastornos vasculares. Es importante lo que nos dice porque mucha gente lo hace habitualmente. Aumenta el riesgo de accidente vascular. ¿Qué podemos hacer entonces frente a un dolor de cabeza quizás? Primero, tratar de identificar cuál es la causa. Muchas veces ocurre que los dolores de cabeza tienen que ver con que hace mucho calor, uno está muy estresado, etcétera, falta de sueño. Entonces, identificar ese tipo de cuál es la causa. En el caso de las jaquecas, como los pacientes, siendo una enfermedad crónica, los pacientes ya lo conocen, han ido aprendiendo qué hacer y qué no hacer. ¿Qué medicamento? Ahora, si las crisis son muy frecuentes, hay ciertos medicamentos que se pueden usar para disminuir la frecuencia de la jaqueca, de manera tal que el paciente no tenga que estar haciendo uso de analgésicos con mucha frecuencia. Ahora, doctor, queremos desmitificar un poco alguna utilización de remedios caseros. Yeah. Y no queremos ofender a nadie, pero el remedio, por ejemplo, de la abuelita que le ponía papas en la cabeza o compresa, o hay gente que se amarra también paños en la cabeza. ¿Son tan efectivos o no? Bueno, a ver, en la medicina hay ciertas enfermedades que son bien susceptibles al uso de lo que nosotros llamamos los placebos, que son maniobras que no tienen una eficacia demostrada desde el punto de vista técnico, sin embargo disminuyen los síntomas. Pasa por ejemplo con la depresión, que algunos medicamentos que no tienen ningún efecto antidepresivo alivian la depresión por un problema de placebo. Bueno, el dolor es una condición esencialmente subjetiva, ¿no es cierto? Yo solamente siento el dolor. Yo lo puedo traducir a una escala, pero en el fondo es mi dolor y nadie lo va a sentir como yo lo siento. Entonces, cualquier cosa que yo haga que pueda distraerme para percibir menos ese dolor, lo voy a percibir yo como un alivio. Y eso es lo que llamamos el efecto de placebo. Entonces, muchas de estas maniobras tienen que ver con eso, con poder relajar a una persona, que esté más tranquila y eso disminuir la intensidad del dolor. Y por eso que uno percibe que esto tenga un efecto, pero la verdad es que técnicamente es imposible demostrar que eso tenga un efecto clínico. Entiendo entonces que no tiene mucha efectividad. No tiene efectividad desde el punto de vista de la medicina, pero cualquier cosa que yo pueda hacer para disminuir el dolor fíjese, algo tan sencillo, por ejemplo, a veces con una buena conversación, y las personas disminuyen la percepción del dolor. Hay gente que no quiere ver luz. Exactamente. Pero la compresa igual podría servir. Bueno, las compresas frías tienen una base bien clara y es que disminuye la irrigación sanguínea de la piel, de la cara y de la cabeza. Y eso, al disminuir, contraer los vasos sanguíneos, hace que disminuya el estímulo del dolor. Y finalmente, doctor, una persona que sufre dolores de cabeza crónicos como estas cefalea o jaqueca, ¿qué pueden hacer para cuidarse diariamente?
es bien inhabilitante. Hay personas que tienen jaquecas con mucha frecuencia y son crisis intensas, no solamente intensa de dolor, sino que se acompañan de vómitos y no pueden trabajar, no ¿Y pueden hacer podría durar más de un nada. día? Y puede durar incluso más de un día. Entonces, bueno, hay ciertas cosas que uno puede evitar, como dijimos hace un rato, algunos alimentos que sí van a producir jaqueca, pero también mantener una buena hidratación. Lo esencial. Que es súper importante, no solamente para la jaqueca, pero en este caso que estamos hablando de eso, es una maniobra que es sencilla, pero que puede evitar o disminuir el riesgo de tener más crisis. Doctor, queremos agradecer su presencia en nuestro programa nuevamente y lo dejamos invitado. Encantado, por supuesto. A ustedes en su casa, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad.